Hola, ¿qué tal? Que el Señor le bendiga. Ya estamos acá en su programa Palabra Viva y Eficaz. Como dice el autor de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Así es su palabra. Bueno, el que le saluda como siempre, su amigo y su servidor, el pastor evangelista Luis Rojas. Le dejamos muchísimas bendiciones y también le damos la bienvenida acá a nuestro programa de videoconferencia de estudios bíblicos que hemos preparado para ustedes. Un tema muy importante, lo que es la historia de Israel en el periodo de la cautividad babilónica. Así se va a llamar hoy día nuestro estudio bíblico y vamos a empezar orando al Señor, este pueblo tan bendito, Israel. Este pueblo de Israel que tuvo en el tiempo de los que gobernaron Israel, ¿no es cierto? Como por ejemplo uno de los reyes que Dios escogió, como el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Y Salomón fue el que llevó a Israel a la división del reino, que según los historiadores bíblicos y los exponentes, escritores de la Biblia, el reino de Israel tuvo 19 reyes y el reino de Judá tuvo 20 reyes. Algunos fueron muy malos y otros perversos, y fue en el año 586 que Israel pasa el periodo de la cautividad babilónica. Así que vamos a estar con este excelente tema, estudios bíblicos que hemos preparado para usted. Hemos invitado a nuestro hermano Juan Sánchez, que va a estar con nosotros exponiendo este tema, la historia de Israel en el periodo de la cautividad babilónica. Vamos a orar al Señor. Amén, y vamos a pedir su bendición. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, estamos en tu presencia, invocamos tu nombre. Oh, pedimos la gracia, pedimos la unción, el denuedo, el poder, la autoridad. Tú puedas usar nuestras vidas y ungirnos, Señor, de la mollera a las plantas de los pies. Vamos a hablar, de este pueblo tan especial, este pueblo de Israel. Todo el Antiguo Testamento nos habla, nos revela sobre la historia, la biografía, Señor, de este pueblo de Israel tan bendito, porque es un pueblo bendito que tú has guardado y has bendecido a través de toda la historia. Cuando se empieza a escribir y a desarrollar, tú has estado con este pueblo que en el periodo, Señor, de independencia en el año 1948, el 14 de mayo, ellos vuelven a su tierra, Señor, y la conquistan completamente. Oh, aleluya. Y tú mostraste que tú eras Dios sobre Israel, como lo haces también sobre el otro pueblo que es tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, como cristiano evangélico y predicador de la palabra, bendecimos a este pueblo de Israel, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Qué lindo orar al Señor. Yo me voy a estar sentando y la verdad voy a estar saludando a nuestro hermano Juan Sánchez. ¿Cómo está usted, hermano Juan? Dios le bendiga grandemente. Muy bien, gracias al Señor. Muy lindo poder compartir con usted en esta videoconferencia, en la cual esperamos que sea de mucha bendición para todos los hermanos que están en sus hogares, para que tomen una Biblia, tomen apunte de esta videoconferencia que vamos a estar hablando en el día de hoy, Israel en la cautividad babilónica, un periodo muy, muy importante que nos designa a nosotros también para vivir el periodo histórico y profético en la actualidad. Así que disfrútelo, que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga muy grandemente. Bueno, sí, estamos en esta clasificación. Clasifiquemos la historia de Israel como el sermón histórico. Los expertos en la rama de la homilética enseñan veintitantos tipos de mensajes y de sermones que están dentro de la Biblia. Tanto Israel como la iglesia representarían el sermón histórico, porque habla de la historia del pueblo de Israel, donde también se sacan grandes lecciones espirituales de este pueblo, y también de la historia neotestamentaria de lo que es el periodo de la iglesia. Israel, la verdad que es un país que Dios ha guardado y lo ha bendecido a través de todos los años que tienen ellos como historia, como nación. Es uno de los pueblos muy antiguos según la Biblia, y a través de este pueblo fueron benditas
todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa abrámica, de la gran promesa que Dios le hace en el capítulo 12. Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. De ahí empieza un periodo de promesa de tierra física prometida para el pueblo de Israel. Pero hermano Juan, ellos tuvieron que sufrir muchísimo como pueblo, como nación, como un pueblo bendito. Ellos han sido muy odiados. Hoy día está de moda lo que es el periodo antisemita, donde ellos odian mucho, muchos países, incluso latinoamericanos, odian mucho al pueblo de Israel. Y démosle gracias al Señor porque nosotros como nación podemos bendecir y honrar a este pueblo de Israel. Qué periodo de historias que ellos vivieron, cautividades tremendas en la historia asiria, filistea. Vivieron mucha cautividad ellos durante todo el periodo. Muchas opresiones, muchas opresiones durante todo el periodo que ellos existieron en la tierra, pero a causa de eso también Dios hizo un trato muy especial con ellos, porque a través de la idolatría que ellos constantemente influían en su pueblo, influían en su nación, este último cautiverio en Babilonia les permitió a ellos apartar directamente la idolatría de sus propias vidas, y Dios hizo un trato muy perfecto en ellos, que después se sabe que después de este cautiverio babilónico, al retorno a Jerusalén, se dice que no volvieron a irse en pos de dioses ajenos. ¿Sabía usted que hay algunos herejes históricos, y se atreven a decir que son teólogos cristianos, que niegan que Israel, el Israel bíblico, no es el mismo Israel que hoy día compone la tierra de Israel allá en Medio Oriente? ¿Qué herejía más grande? Ya que Israel, en el año 14 de mayo del año 1948, ellos fueron establecidos como independencia, como un estado más dentro de las naciones del mundo. Y esta nación, hermano Juanito, que ha tenido tanta historia, es el mismo pueblo que aparece también en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 25 en adelante, cuando habla que todo Israel será salvo. En el periodo, Pablo está refiriéndose al periodo de la tribulación, y la gran tribulación es el periodo que ellos van a tener que vivir y enfrentar, cumpliendo la semana 70 o la semana 70 del profeta Daniel, que también había profetizado Jeremías en el capítulo 25 versículo 11, cuando él también le profetiza una cautividad, y es el tema que hoy día vamos a tratar nosotros, cómo se cumple la profecía en el periodo de la cautividad. Así que va a estar muy interesante el tema, y los hermanos pueden decir qué de interesante tiene saber cómo los judíos fueron oprimidos en Babilonia bajo el rey Nabucodonosor. ¿Qué podemos aprender de eso? Muchísimo, muchísimo. Podemos sacar muchas lecciones espirituales, y nosotros como cristianos evangélicos, como ministros del Señor, como predicadores del evangelio, de la fe en Jesucristo a través de su divinidad, de su justificación, de su regeneración y de todo el cumplimiento del ministerio del Espíritu Santo para la iglesia, nosotros podemos aprender mucho de la vida, de la historia de Israel en el periodo de la cautividad babilónica. Así que vamos a entrar al tema entonces. Vamos a pedirle a al señor productor que nos envíe la vía positiva para poder ir analizando y estudiando a través de la pantalla de su televisor. Usted, gracias por estar ahí en donde usted se encuentra estudiando este tema junto con nosotros acá directamente en vivo de los estudios centrales del Ministerio Evangelístico Pentecostés Adonai. Ahí vemos, hermano Juan, la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Qué periodo tan importante que se puede apreciar acá. Me tomaba de algunas palabras suyas acerca del periodo tan extenso que ha vivido Israel, en este periodo tan largo que ha vivido en cautividad. A pesar de todas estas cautividades, no han perdido su identidad como pueblo, no han perdido su directamente identidad como nación, a pesar de estar 1950 años aproximados lejos de su nación. Ellos no han perdido su identidad propia. Sí, cuando nosotros vamos a la Biblia, ahí los amigos televidentes pueden ver sobre la formación de Israel, ¿ya? Hay dos propósitos importantes. Se inicia en el Génesis, en el capítulo 12, del 1 al 3, la formación de Israel cuando Dios llama a Abraham, ¿no es cierto? Y lo hace dejar su tierra, Ur de los Caldeos, ¿ya? Una tierra pagana, idólatra.
donde adoraban a otros dioses. La diferencia de esto, mi pastor, que se influye muy importante, es que todas las naciones paganas llevaban a sus dioses y lo adoraban. Pero aquí Dios llama a un hombre y comienza a formar de este hombre una gran nación. Y se proyecta a formar un Dios, llama a un hombre y comienza a proyectar un pueblo y una nación. A pesar de que los otros llamaban a sus dioses y los tomaban para sí y adoraban a aquellos dioses. Importante, qué tremendo. ¿Ah? Bueno, también el propósito número 2, el propósito de Dios es hacer de Israel, lo que usted decía, una gran nación para que sean testigos Amén. Y depositarios de su palabra y testigos del único Dios soberano y grande en todo el universo. Vemos también un pueblo santo, según Éxodo 19, del 4 al 6. Vemos una nación misionera, es lo mismo que es verdad, porque de Israel se han transportado muchos misioneros, reformadores, y a través de ellos viene el mensaje de salvación a través del Mesías, del Jesús, el ungido, el enviado. Bueno, ahí como estamos viendo la pantalla del televisor, entonces una nación misionera, Salmo 67 del 1 al 7, y vemos que también la formación de Israel viene la cuna del Mesías. Amén. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7 y Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 8. ¿Ah? Qué interesante poder apreciar de que Israel, este Dios que llama a este pueblo, se constituyó en el gran yo soy del Antiguo Testamento. El Dios invisible no necesitaba ser una imagen visible como la utilizaron muchos de los paganos en aquel periodo de la historia, muchos de los hombres que idolatraban, que se iban en pos de estos dioses ajenos, y Dios se proyectó muy grandemente en este periodo de la historia, comenzando con la época de la monarquía hebrea. Uno de estos se efectuó el Reino Unido, que efectuó del año 1020 al 931, que el Reino Unido se compone de Saúl, David y Salomón, ¿ya? Que esto se proyectó desde el año 931, ya que al 722 que hubo una división de los reinos, como lo decía usted anteriormente, por Salomón, que se debilita el reino, se debilita este Reino Unido, ¿ya? Y toma posesión su hijo, que fue Roboam, con directamente Jeroboam, que fue directamente hijo de Nabat, de la tribu de José, que se le menciona que había huido a Egipto a causa de Salomón. Jeroboam II. El primero, Jeroboam primero. Jeroboam primero, que se le menciona a este Jeroboam, que fue el primer partícipe de la idolatría de Israel, que fue uno de los hombres más idólatras que existió en la historia del pueblo de Israel. Sí, como usted nos está informando entonces sobre el cumplimiento y cómo la palabra se va cumpliendo entonces a través, estuvimos viendo la monarquía hebrea, estuvimos viendo cómo se componen el reino a través de Saúl, de David, de Salomón. Cuando se divide el reino, ahí usted lo puede estar viendo y analizando también junto con nosotros a través de la pantalla del televisor. El reino del norte, Efraín, 10 tribus, y la capital fue Samaria, que cayó bajo el imperio asirio en el año 722 a.C. Que aquí se cumple un periodo muy importante de data de años, aproximadamente 211 años, del 931 al 722. O sea, más de 200 años que el pueblo de Israel, estas 10 tribus que estaban en el norte, tuvieron para arrepentirse a Dios, y Dios transmitía su misericordia. Se iban en pos de dioses ajenos y Dios cada vez transmitía su misericordia, hasta que llegó el año 722, en el cual cayó esta localidad de Samaria. Según la historia, llegó a ser la comunidad samaritana del Nuevo Testamento. Increíble que de ahí viene la comunidad samaritana. Exactamente. Esto parte por el periodo asirio, cuando llevaron cautivo directamente a estas 10 tribus, en el cual el periodo del cautiverio por Asiria fue un periodo muy catastrófico, donde estos hombres sembraron el terror, y directamente la estrategia de guerra de ellos, mi pastor, la estrategia de guerra que ellos tenían, eran de disolver naciones. ¿Cómo lo hacían ellos? A través de llevar los príncipes, los magistrados, los más importantes, elocuentes del pueblo de Israel. ¿Y qué hacían? Separaban hombres y mujeres y los dividían en su pueblo, o sea, durante toda la nación dividían directamente a los hombres y mujeres y hacían matrimonios mixtos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Su estrategia de guerra era disolver nación.
Entonces, ¿cómo lo lograban? Haciendo estos matrimonios mixtos. Que el matrimonio mixto, donde surge esta comunidad samaritana, surge entre una mezcla de pagano y israelí. Así es. Entonces, ahí donde existe esta mezcla y el pueblo de Israel, estas 10 tribus, aquí directamente ya sale del corazón de Dios y ya Dios elimina el pacto con ellos y sigue permaneciendo solamente con esta tribu Judá que vamos a estar viendo en unos instantes más. Bueno, cuando nosotros seguimos analizando la historia del reino del sur, a través de Benjamín, la capital fue Judá, y aquí ya vemos el reino dividido, ¿no es cierto? A través de Efraín, decíamos, la capital Samaria, claro. Y acá el reino del sur, a través de Benjamín, la capital fue Judá, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Estuvo bajo el imperio babilónico entre los años 586 y 536 antes de Cristo. Se dice que regresó de la cautividad en el año 536 y vivió bajo muchos reinos y gobiernos paganos hasta el año 1948. Donde se alza la profecía hasta este periodo de historia, en lo cual era muy importante lo que analizaba usted, un pueblo que estuvo en la historia, estuvo inserto, y a pesar de estar inserto en la historia, no perdió jamás su identidad, no perdió jamás la proyección de identidad que ellos tenían directamente de su nación. 950 años que estuvieron apartados desde la última caída de este pueblo tan maravilloso, que fue por el general Tito, años 70 después de Cristo, y hasta el tiempo actual que se reafirmó en el año 14 de mayo de 1948, donde ellos vuelven a recuperar su identidad como nación. Claro, como estamos viendo, entonces que estaba diciendo yo al señor productor que mientras hacíamos el comentario no saliéramos a la pantalla del televisor. Bueno, se dice que volvió bajo muchos reinos y gobiernos paganos hasta el año 1948, más o menos lo que usted nos estaba diciendo. Vamos a otra diapositiva. Durante todo el periodo monárquico, la voz de Dios se hizo oír a través de sus profetas. Hebreos capítulo 1 del 1 al 2. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, y ellos siempre tenían una palabra de tipo predictivo, pero también de tipo descriptivo. Qué interesante lo que anuncia aquí el autor, ver la realización de la proyección de la palabra predictiva, y también esta palabra predictiva que predice lo que va a ocurrir al futuro, y también lo descriptivo, que aquí está donde nos enfocamos nosotros en el ámbito literal, porque cuando el profeta describe, está describiendo algo literal que va a ocurrir, así como muchas profecías que se cumplieron, la data de años pasaron, pero al predecirla y al describirla, esa profecía se cumplió tal cual el profeta la expresó. Dios mío, qué tremendo. Tanto Ezequiel, Zacarías, Jeremías profetizaron un retorno a su nación, a su tierra, a través de que se cumple literalmente en el año 1948, el 14 de mayo, y todas las naciones quedan perplejas al cumplimiento de esa profecía. Increíble como el Espíritu Santo, como el Señor ha guiado, ha guardado a esta nación tan bendita, tan gloriosa, la cual todo el pueblo evangélico, verdadero evangélico, redimido, salvado y perdonado a través de la muerte, la expiación y la redención de Cristo en la cruz del Calvario, debieran tener un amor hacia este pueblo, y también no solo un amor, sino orar y muchas veces defender a este pueblo tan bendito que fue y que es la nación de Israel. Vamos a otra diapositiva, señor director, para seguir compartiendo con nuestros... ahí vemos el mapa de Babilonia, ¿no es cierto?, cómo estaba ubicado Babilonia en el tiempo de la cautividad. Y representando también un periodo Babilonia, lo encontramos abajito de la pantalla, y vemos también el reino de Asiria junto con su capital Nínive, que estos fueron los que destruyeron directamente a los israelíes, estas 10 tribus que estaban en el sur. Y pasamos directamente a la entrada del cautiverio babilónico, que es la tribu preservante, o sea, Dios preservó el pacto que había hecho con Abraham, directamente lo preservó en esta tribu dividida, que fue directamente la tribu de Judá junto a Benjamín, que es muy interesante lo que plantea aquí Dios, preservando durante
tantos años, siglos, estas dos tribus que ahora en este periodo de la historia, como lo nombrábamos, fue un cumplimiento muy especial para que la profecía fuera tan exacta, predictivo, también como descriptivo en la historia. Bueno, ahí nos mostraba el señor director entonces el periodo de la entrada a la cautividad. Si usted nos puede leer el pasaje de Jeremías, capítulo 25, versículo 11, cuando, para que veamos ya el cumplimiento literal de la profecía del profeta Jeremías en el periodo de la cautividad. Libro de Jeremías, capítulo 25, verso 11, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y espantos, y servirán y serán estas naciones al rey de Babilonia 70 años directamente serán llevadas a cautividad. Qué interesante cómo Jeremías lo expresa literalmente, que ellos estarán cautivos 70 años en Babilonia. Bueno, y ahí el señor director entonces nos va a estar mostrando entonces cómo se cumple la palabra de Jeremías. Enseñemos que Jeremías es llamado en el año 626 a.C. Y él fue el que profetizó ahí en el pasaje que usted lo leía de Jeremías 25:11, el cautiverio babilónico. Vamos a ir a otra diapositiva. Ahí vemos la cronología del cautiverio judío, ya, y los 70 años de cautividad que había profetizado Jeremías, cómo se fueron cumpliendo, y ahí vamos a ir viendo en su pantalla del televisor. Empezamos con el tema del Reino Unido, que ya lo pasamos, 930, cuando se efectúa directamente la división de los reinos. Pasamos al año 722, donde directamente cae Samaria en manos de los asirios, ya. Llegamos al periodo donde cae directamente Asiria por mano de Babilonia en el año 612, ¿ya? Vemos el periodo que pasamos al año 609, donde aparecen estos últimos reyes de la historia, como fue la muerte de Joacín. Joacán gobernó 3 meses, Joacín gobernó de los años 609 al 598, Joaquín solamente gobernó 3 meses, y Sedequías, que fue el último rey de Israel que se levantó en la historia. Pasamos a directamente la caída de Judá, la primera deportación que se efectúa en el año 605, que se efectúa esta primera deportación, que son llevados cautivos, más de 10.000 personas fueron llevados cautivos. Pasamos al año 597 a.C., donde se efectúa la segunda cautividad, ¿ya? Y pasamos al año 586, donde se efectúa la tercera cautividad, y aquí directamente fue un arrasamiento de Babilonia en contra de Jerusalén. Y en este periodo de la historia es donde Jeremías directamente escribe el libro de Lamentaciones, el diario de Jeremías. Uy, qué impresionante cómo describe esa serie donde directamente fueron ampliadas una proyección de sufrimiento, una proyección donde el pueblo, si quiere vamos a leer los versículos bíblicos del libro de Lamentaciones, capítulo 4, del verso... capítulo 4, versículos 8, 9 y 10, donde directamente nos va describiendo este periodo. Mientras usted lo busca, yo quiero decirle a los amigos televidentes que cuando usted leía, usted hablaba también de Sedequías en el periodo del año 597. Según la Biblia, fue un rey totalmente malo, y se cree que gobernó 11 años en Judá, Sedequías, y fue un rey totalmente malo, malo, pecador, perverso. ¿Quién no le quiere poner hoy día, a ver, a usted, hermana, le gustaría poner a su hijo el nombre de Sedequías? ¿No es cierto que no? Este rey fue malo, fue perverso. Dice que gobernó 11 años y es terrible cómo ellos estuvieron involucrados en su reinado, a darle vuelta a la espalda a Dios, a olvidarse de Dios, y cómo es terrible olvidarse de Dios y darle vuelta la espalda al Señor. ¿Cuánta gente está así? ¿Cuánta gente hoy día le está dando vuelta a la espalda al Señor? ¿Cuántos se han olvidado del Señor? Quizás por líderes corruptos, líderes malos que han tenido y se han olvidado del Señor. Hermanos, Israel en la cautividad nos enseña una gran lección. A Dios hay que serle fiel en los momentos altos, bajos, en los momentos de felicidad, en los momentos de agonía, en los momentos de éxito ministerial, en los momentos cuando las cosas a veces no funcionan bien. Por eso que de esto estamos aprendiendo muchísimo, y cómo el Señor nos está llevando a nosotros a ir a la historia de este pueblo tan bendito. ¿Encontró la cita bíblica? Leámosla para que nuestros auditores puedan, fieles
televidentes puedan estar viendo lo que dice Jeremías a través de su libro de Lamentación. En el capítulo 4, verso del 8, 9 y 10 dice: oscura más que la negrura de su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por hambre, porque estos murieron poco a poco por falta del fruto de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Esto directamente se proyecta 2 años antes del 586, donde Nabucodonosor se posesiona en la ciudad de Jerusalén y la sitúa, le pone sitio, ¿ya? Entonces estos 2 años fueron tremendos para este pueblo. Dice que la negrura de su cuerpo, su piel estaba pegada a sus huesos. La proyección que ellos tienen directamente de enfocar el canibalismo que ellos vivieron por el hambre que existía en este periodo tan tremendo. Un periodo que vivieron ellos de canibalismo porque no había alimento. ¿Qué hicieron los babilónicos? Cortaron los ríos, ¿ya? Y eso a ellos les provocó no sembrar durante estos 2 años, en el cual hubo un hambre tremenda en aquella ciudad. Y Jeremías, cuando lo advierte aquí en el libro de Lamentaciones, con sus propios ojos estaba viendo morir a este pueblo. Bueno, ahí entonces los lectores de la Biblia sobre los libros históricos y a través también de los profetas mayores de la Biblia, a veces los hermanos leen estos pasajes, estos capítulos y son poco de entendimiento. Es por eso que nosotros hemos preparado esta serie de diapositivas y de estudio de Israel en el periodo de la cautividad babilónica, para que los hermanos puedan aprender no solo estos pasajes proféticos, de profecía bíblica, sino también históricos, como, bueno, por ahí el doctor John Bagua dijo en una oportunidad, la historia es profecía y la profecía es historia. Qué gran verdad. Vamos a otra diapositiva, señor director, para todos los amigos televidentes que estamos viendo. Exactamente, Israel y el cautiverio babilónico. Se dice que los israelitas fueron deportados a Babilonia en 3 etapas. Eso es lo que usted más o menos, claro, me estaba mencionando en el año 605 a.C. bajo Joacim. Ahí está todo el fundamento bíblico para que los hermanos puedan leer después esas citas bíblicas. El año 597 a.C. a través de Joaquín, ahí todo el fundamento escritural y bíblico donde salen los pasajes, y también en el año 586 a.C. a través de Sedequías, que yo decía ahí en mi comentario que fue un rey malo de Judá, representó al reinado de Judá y se cree que gobernó 11, su tiempo fue de 11 años. Sí, exactamente. De 11 años, sí, que tremendo. Vamos a otra diapositiva ahí para que nuestro hermano Juan hable un poco del cautiverio. Amén. Dice que la traducción de varios términos hebreos con ligereza diferencian el significado que designa. Estado de restricción o confinamiento, sea literal o figurado. Estado de privación de libertad o de tiempo que dura. Traslado de un país extranjero. En el Antiguo Testamento, el Chevit y el Chebut tienen un rango de amplia significación, incluyendo el exilio de un país extranjero, mientras que el Golat y Galut se usan exclusivamente en este último sentido particular, con la referencia del cautiverio asirio del reino del norte, Israel, el cautiverio babilónico del reino del sur. El Cheví y el Chebut representaba, mi pastor, a toda la nación que llevaba a un pueblo extranjero. Toda la nación que llevaba cautivo a alguien se le podía denominar esta palabra hebrea, Chevit o Chebú. Pero solamente en el cautiverio babilónico y el cautiverio asirio se utilizó la palabra hebrea Golat y Galut, que representan directamente estos 2 periodos de cautividad, año 722 y respectivamente el año 586. Qué tremendo, qué tremendo, y como los hermanos pueden junto con nosotros ver y ir analizando a través no solo del fundamento bíblico, escritural, sino también de las fechas y de los nombres de estos reyes, para mejor comprensión de este tema de los profetas
como Jeremías en este caso había profetizado a Israel en el periodo de la cautividad en Babilonia a través del reino de Judá, y cómo este reino le fue dando vuelta a la espalda a Dios por estos reyes malos, perversos que se fueron gobernando en Israel, y cómo llevaron a Israel a una decadencia tan grave y tan mala. Eso mismo día está pasando en la iglesia neotestamentaria de este tiempo. Cuántos líderes malos, corruptos, hoy día están administrando, liderando y guiando muchas denominaciones, muchas iglesias, muchas corporaciones, muchos concilios, muchos ministerios evangelísticos, y necesitamos en este tiempo que Dios pueda levantar ministros del Señor que amen a Dios por sobre todas las cosas y entiendan que este pueblo, en este caso, aprendamos una lección espiritual de la historia de Israel, cómo los líderes deben llevar la iglesia al cielo más que a la maldición. Alguien dijo por ahí un gran refrán del siglo XXI: hay un cielo que ganar y hay un infierno que rechazar. Hoy día se ha levantado y se ha degenerado y se ha pervertido tanto el fundamento escritural bíblico, el fundamento teológico, el fundamento histórico de estas grandes verdades que la Biblia nos enseña, y cómo el Señor a nosotros nos está mandando a aprender de las lecciones de la historia de este pueblo de Israel. Vamos a otra diapositiva, señor director, para que sigamos viendo. Entonces ahí se conoce con el nombre de cautiverio babilónico o cautividad babilonia al periodo del siglo VI antes de Cristo, en que buena parte del pueblo judío fue forzado a desplazarse desde Palestina hasta la capital del imperio de Nabucodonosor. Se dice que terminó con la conquista de Babilonia por los persas llamados Ciro en el año 538 antes de Cristo. Algo muy importante de este periodo verídico en la historia lo especifica el Salmo 137, mi pastor, en el cual vemos en el Salmo 137 directamente reflejado a este pueblo ya en la cautividad, cuando le pedían los babilónicos que cantasen cantos a Jehová, y ellos decían: ¿cómo cantaremos cánticos fuera de Sión? ¿Cómo cantaremos fuera de nuestra nación? Porque para ellos el templo representó como el amuleto de ellos. Si el templo estaba, el templo permanecía, ellos siempre estarían de la mano de Dios y Dios siempre estaría con este pueblo. Pero al ser el templo destruido se desmoralizaron, y al llevarlos cautivos a otra nación, para ellos era imposible alabar a este Dios. Quiero citar la Biblia en el Salmo capítulo 137, versos 1, 2, 3 y 4, donde lo reflejan directamente esta proyección de cautividad. Vamos a leer la Biblia, libro de los Salmos capítulo 137, versos 1, 2, 3 y 4. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos y nos acordábamos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos. Y los que nos habían desolado nos pedían que con alegría, diciendo: cántenos algunos cánticos de Sión. Y el verso 4 encierra todo, dice: ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Oh, Dios mío, Qué interesante lo que los plantea aquí directamente la Escritura. Para ellos el templo representó lo más importante, el núcleo más importante para ellos directamente fue el templo. Al Dios demostrarles que ellos, sin el templo, Dios iba a permanecer igual con ellos, vemos esta proyección del libro de Ezequiel, cuando Ezequiel en su llamamiento dice que vio la gloria de Jehová. Amén, ¿y dónde la vio? Directamente en un pueblo extraño. Que Dios, ¿qué le dio a conocer ahí Ezequiel? Que Dios podía estar tanto en Sión como en Jerusalén, tanto podía trasladar su gloria a un pueblo pagano. Es el Dios que nosotros, oh Dios mío, qué interesante, es el Dios que nosotros servimos, bendecimos y adoramos, porque Él nos dejó su pueblo, y de ese pueblo nosotros como iglesia hemos aprendido muchísimo las lecciones espirituales que Israel tuvo que vivir. Nosotros, el Señor las dejó escritas, establecidas, para que aprendamos de estas lecciones también. Vamos a otra diapositiva, las causas de la deportación. Las causas de la deportación dice que la desobediencia, la dureza de corazón, la falta de conocimiento de las leyes de Dios fueron algunas causas que provocaron su caída. Los judíos no siempre honraron y respetaron a Dios, ni llamaron a Jerusalén y a su templo casa de Jehová. Como resultado de sus constantes divisiones hacia la idolatría y la apostasía,
Jehová finalmente causó que este hermoso templo, junto con la entrada a la ciudad de Jerusalén, fueran dados en manos del rey Nabucodonosor para su destrucción, mientras que los sobrevivientes de ella fueran humillados, hechos cautivos y directamente desterrados a la tierra lejana de Babilonia. Oh, Dios mío. Bueno, antes de ir a una pausa musical, hemos preparado una pausa ahí. Ya estamos de regreso. No sé si podemos leer la otra diapositiva. Sí, mientras el señor director nos prepara ese tremendo video que han preparado para ir a esta pausa y los hermanos puedan también disfrutar o también ser muy conmovidos a través del video que van a estar mostrando cuando vamos a la pausa y ya vamos a regresar. Pero quiero terminar con esta diapositiva diciendo, a pesar de que se habla del cautiverio de Babilonia como el destierro total del pueblo de los hebreos, parece ser que este traslado de población solo afectó a las clases altas hebreas. Sí, tanto los caldeos tenían interés en impedir que resurgiera allí un poder político muy fuerte, y para eso trasladaron por la fuerza a la clase dirigente capaz de liderar una revuelta. El bajo pueblo, por su parte, no parece haberse visto mayormente afectado por estos traslados forzosos de población. Bueno, me pongo de pie, como dice por ahí un gran periodista deportivo, me pongo de pie, pero yo me pongo de pie para decirle a usted, no cambie el televisor, no se vaya a otro canal, sino siga con nosotros y ya regresamos. No se vaya, ya vamos a estar de regreso. Disfrute este lindo video que los productores acá y los hermanos que estamos trabajando acá han preparado para usted. Ya regresamos. Let the poor say that I'm rich because of what the Lord has done for you and me.
Ay, Dios mío, ya estamos de regreso. Impactante video musical que estuvieron preparando ahí el equipo de la productora. Qué tremendo, hermano Juan Sánchez, cómo el Espíritu Santo se siente a través de estas imágenes. Bien impactante, cómo el Señor nos habla a través de esa impresionante imagen en la cual toca el alma, el corazón, cuando ellos también volvieron a su tierra después de tanto sufrimiento, y lo estamos viendo en el periodo de la cautividad. Qué interesante poder notar estos aproximadamente 900 años de historia en los cuales este pueblo estuvo alejado de su tierra, estuvo exiliado, y cómo la proyección de Dios no los hace permitir a ellos perder su identidad como nación. Así es. El hebreo sigue siendo una lengua para ellos muy importante y sigue permaneciendo en la historia. Los estudiosos dicen que una persona aproximadamente 100 años estando fuera de su país pierde ya su identidad, su generación. Entonces este pueblo más de 900 años y Dios lo sigue preservando en la historia.
tiene algo muy importante Dios que cumplir con este pueblo. ¿Cómo negarán los historiadores esta gran estadística que dicen también los grandes estudiosos y exponentes, intérpretes, no solo cristianos evangélicos como nosotros, sino también algunos historiadores, incluso secular, que se han interesado a estudiar la vida de este pueblo y cómo el Señor les habla? El Señor realmente es un Dios extraordinario, cómo ha podido guardar y preservar a este pueblo en tanto ataque ahí en la guerra de los 6 días, cuando ellos conquistaron su tierra en el año, el 14 de mayo de 1948. Es impresionante. Vamos a nuestra diapositiva para seguir analizando y también estudiando ahí con los hermanos televidentes sobre este extraordinario pueblo. Se dice la pérdida de su independencia nacional fue un enorme terremoto en la mentalidad de los hebreos, quienes como defensa psicológica dieron el paso del antiguo yavismo nacionalista a la religión moderna del actual judaísmo. ¿Ya? Se dice que asimismo incurvaron las primeras esperanzas mesiánicas y creyeron que Yahvé los estaba poniendo a prueba para después producir un milagroso cambio en las circunstancias que traerían consigo el final de los tiempos y la imposición del reino judío sobre la tierra. Aquí hubo una proyección muy importante en la cual ellos pudieron enfocar en este periodo de cautiverio, lo que le mencionaba en un instante anteriores, que ellos pudieron directamente apartar la idolatría de sus vidas. Este cautiverio en Babilonia a ellos les permitió un trato especial con Dios. Reflexionaron mucho hacia Dios, y comenzaron a mirar la Escritura. Y desde aquí, de este cautiverio babilónico, surge para ellos el nacimiento, el resurgimiento de una promesa mesiánica, que ellos esperarían a alguien que los libertara, esperarían a un libertador que los llevaría nuevamente a su tierra, y comienzan a ver muy fuertemente el ámbito escritural. Es importante, por eso hay que volvernos a la Biblia, hay que volvernos a la palabra, hay que volvernos a lo escrito, para que podamos tener la verdad, un verdadero conocimiento de lo que Dios nos enseña en su palabra. Sigamos analizando, señor director, ahí a través de la diapositiva, junto con los amigos y hermanos televidentes que estamos analizando y estudiando este tema. Dice que a pesar de todos los sentimientos negativos, parece ser al menos un grupo importante de hebreos fue capaz de prosperar. La suerte de los hebreos en Babilonia queda más o menos reflejada en los textos bíblicos como los libros de Daniel y Esther, de allí en donde se habla mucho la historia sobre la cautividad. En ambas obras se muestra a los hebreos encumbrándose en altas posiciones de confianza de los caldeos. Después del final del cautiverio, cuando Ciro el Grande les autorizó a regresar a Palestina o directamente al pueblo de Israel, que se le menciona en la historia, una importante comunidad judía se quedó en Babilonia hasta la entrada de la era cristiana. Hasta la era cristiana. Qué tremendo. Vamos, señor, ahí el señor director, entonces, seguimos entonces, qué tremendo como el Señor nos fue hablando y nos fue aclarando sobre esta posición. Se dice que los judíos en Babilonia nunca perdieron la esperanza de volver a Jerusalén, como así tampoco usted debe perder la esperanza que un día Dios va a extender su mano sobre su vida, así como su fe en la salvación. Varias décadas más tarde, en el año 538 a.C., a los judíos en Babilonia se les permitió regresar a la tierra de Israel. Aleluya. Debido al decreto de Ciro llamado el Grande, el gobernante del imperio persa que había conquistado la región y concedió a los judíos el derecho de adorar a su Dios en Jerusalén en una cierta forma de autonomía. Tremendo. Impresionante cuando Ciro el Grande, mire, en el año 539 derrota a este Nabucodonosor, el imperio babilónico, junto con el imperio de Nabucodonosor, que él ya no estaba gobernando Nabucodonosor, sino que estaba Belsasar, que se le llama a este hombre, y en el año 539 lo derrota. Y un año más tarde, por los escritos, se forma el edicto con Zorobabel en el año 538, que fue uno de los primeros en retornar a la tierra de Jerusalén. Qué interesante
como aquí se va cumpliendo la profecía predictiva, y esta profecía tan grande que en la historia marcó esta etapa de este pueblo, predictiva, que la predice el profeta y también describe los hechos que van a acontecer. Ciro aparece en la historia cuando Isaías recién lo nombra, aproximadamente 211 años antes que Ciro existiese en la historia. Amén. Vamos a lo que dice ahí nuestra, entonces, vía positiva. El señor director nos va a llevar a lo que es Ezequías, que recibe a los enviados de Babilonia. Fue Ezequiel que recibe a los enviados de Babilonia, según Isaías 39:1. En aquel tiempo, Merodach Baladán, claro, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presente a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Sí, convalecido. Vamos. Qué importante el periodo de esta profecía que marca la profecía de la cautividad. Isaías en este capítulo directamente marca el periodo de la cautividad a causa de que Ezequías había mostrado los utensilios a los enviados de Babilonia. Y aquí es donde se lanza la profecía directamente, que iban a ser llevados cautivos a otra nación, que todo lo que habían visto los enviados iba a ser llevado a la tierra de Babilonia. Qué interesante de notar lo predictivo y lo descriptivo que está hablando el profeta Isaías aquí en esta profecía. Yo leí un gran libro que se llamaba Israel en el escenario profético. Deberían los hermanos adquirirlo en algunas librerías cristianas. Ahí realmente se habla mucho sobre la historia y la vida de Israel, no solo en la Biblia, sino en la profecía bíblica. De ahí que nace este tema de prepararlo para ustedes, para que puedan aprender mucho más de la vida y de la historia de Israel, no solo a lo que dice la Biblia, porque también este pueblo de Israel hoy día sigue en vida, sigue vigente, está en su tierra, tiene mucho conflicto junto al periodo de los árabes, llamado también musulmanes. Yo di toda una serie de sermón histórico y profético también en nuestro programa radial Voz Profética a las Naciones, acá en el dial 1540 de la amplitud modulada de Radio Sudamérica. Y yo di también una variedad de temas en vivo predicando. La verdad que mucha gente llamaba para hacer consultas sobre los temas, y la verdad que yo animo a todos los predicadores, a todos los hermanos que están en el campo de predicar la palabra, a los ministros del Señor, a poder aprender mucho más de la vida, de la historia, no solo de lo que dice la Biblia, como he dicho, sino en el cumplimiento profético. Hay mucho material que nos arroja mucha luz y mucha lucidez sobre el tema de Israel en la profecía bíblica, y aprender de estos temas, de cómo cuando ellos estuvieron en Babilonia. Por eso que hemos titulado este tema Israel en el periodo de la cautividad en Babilonia. Vamos a estar yendo entonces a otra diapositiva ahí, para que los amigos y hermanos televidentes que nos están viendo podamos ir juntos a seguir analizando el periodo de esta tremenda historia de Israel. Se dice, hermano, que en el periodo de Isaías 39:3, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequiel y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequiel respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. De Babilonia. Por eso que nosotros vemos que Isaías 39:4 dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto. Aleluya, ya me estoy sintiendo al Señor. Y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Es para que se asusten ahí los de la productora, y crean que está el Señor acá. Dice en el capítulo 39, verso 5, entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. Y Isaías 39:6 dice: he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová el Señor.
Aquí donde se lanza la profecía, en el último texto que habla usted, Isaías lanza la profecía para dar cumplimiento a este primer edicto, como lo hablábamos hace unos instantes atrás, la profecía descriptiva y también predictiva, en lo cual directamente el profeta Isaías lanza la profecía y para que se cumpla un edicto muy importante que fue el edicto de Ciro, que Isaías lo nombra a Ciro en Isaías capítulo 44, verso 28, pero jamás Isaías conoció quién era Ciro. O sea, lo interesante de esto, que cuando Isaías lanza la profecía hasta que Ciro aparece en el año 539, pasaron 211 años para que esa profecía se cumpliese. ¿Y cómo se cumplió esa profecía? Literalmente, se predijo y también describió el personaje que iba a estar en la historia. Qué importante como Isaías, Dios lo llama en un periodo del año 740 antes de Cristo, al profeta Isaías, 740 años antes de Cristo, y se dice que tuvo un ministerio profético como profeta mayor durante 40 años, porque profetizó hasta el año 700 antes de Cristo. Es el profeta mesiánico, es el profeta que habla mucho de las profecías también de Cristo, y es increíble cómo el Señor usó a este profeta también para hablar a la vida, al pueblo de Israel, para que algún día pudieran ellos volver a su fe en el Señor y a su salvación, porque Dios realmente siempre quiso que Israel fuera salvo. Una auditora en la radio a mí me preguntó por qué si Israel, según la profecía paulina, Israel va a ser salvo en el periodo de la gran tribulación. Me dijo esa auditora en un llamado telefónico interno en el programa, me dijo: ¿por qué, pastor, Israel ha sufrido y ha estado cautivo y más encima Dios dice que va a ser salvo en el periodo de la gran tribulación? Es que Dios les amó, pero Israel le dio vuelta a la espalda al Señor. Israel volvió detrás de sus dioses paganos que Dios no quería que ellos adoraran. ¿Sabe usted que la Biblia dice que la historia de Israel, el tema central, si tuviéramos que darle en términos de una cronología bíblica a la vida de Israel, según la Biblia en el Antiguo Testamento, es el amor de Dios hacia un pueblo infiel? Es el tema central de la vida y del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Como lo demuestra el libro de Oseas, cuando dice que se va, toma al profeta y le da esa ilustración muy importante, que dice que Oseas no se casó directamente, un comentario, no se casó directamente con una prostituta, porque Israel no comenzó como prostituta, sino que se prostituyó en el camino. Entonces Oseas le hace la misma ejemplización al darle esta ilustración al profeta, en el cual se casa con Gomer, que Gomer más tarde pasa a ser una prostituta, pero le hace el mismo ejemplo de cómo comenzó Israel. Siendo una nación santa, una nación pura, pasó a prostituirse con las naciones directamente extranjeras. Qué interesante lo que Dios ha mostrado durante la etapa de la historia. Vamos a ir a otra diapositiva para poder ir analizando y estudiando siempre este tema a través de Isaías 44, versículo 28. ¿Estamos en esta diapositiva o en esa? En esa estamos. En esa. Isaías 44, versículo 28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Aquí donde, por ejemplo, mi pastor, el pueblo de Israel comienza a proyectar, a mirar lo escrito, ¿ya? Y esta proyección de comenzar a mirar lo escrito permite que este edicto se fuese cumpliendo. Cuando los judíos de la época mostraron estos documentos a Ciro y dijeron: mira, Ciro, aquí nuestro Dios habla de ti en la escritura. Y directamente Ciro vio su nombre en el libro de Isaías respectivamente. ¿Y qué proyectó en Ciro? Que tenía que cumplir una misión hacia Dios. Entonces ese edicto que comenzaron a mirar el pueblo de Israel cautivo permitió directamente una salida, una proyección de Dios 211 años atrás
la hace cumplir en este hombre que fue directamente Ciro. Qué Es interesante. que qué interesante, es que nuestro Dios reina, como dice ahí entonces. Dice, como la mayoría de los grandes emperadores de la Edad de Hierro, Ciro permitió a sus súbditos practicar su propia religión mientras incorporasen al rey en su adoración como un dios o semidios, o al menos le hiciesen ofrenda. Tomó la medida de acabar con las estatuas de la nación esclava, con los estatus de la nación esclava, aunque la relación personal seguía siendo de amo a esclavo. Estas formas se reflejan en el cilindro de Ciro y en los libros bíblicos de Primera de Crónicas y Esdras, que indican que sacó a los israelitas de la esclavitud y les concedió permiso para volver a la tierra de Israel. Oh, Dios mío, qué interesante. Vemos ahí entonces Ciro, El grande. Ciro el segundo el grande. Claro. Se convirtió en rey de Persia, conquistando Babilonia en el año 539 a.C. El imperio persa gobernó Asia Occidental, incluyendo a Israel, hasta el año 333 a.C. Ahí se cree que empieza toda la cultura griega a través de Alejandro Magno, claro, en el año 333 a.C. Se dice que el cilindro de Ciro relata la construcción de Babilonia en el año 539 a.C. por los persas bajo el mando del rey Ciro llamado el Grande. Ahí pueden verlo, hermano, Ciro con su cilindro. Que este cilindro también representa en la historia, que este cilindro fue encontrado, mi pastor, y la arqueología directamente nos va corroborando la escritura. Este cilindro directamente fue encontrado en las ruinas de estos imperios y directamente nos representa a nosotros que esos periodos que están escritos en ese cilindro corresponden a los años que nosotros estamos manejando hoy en el tema bíblico. El 539, donde nosotros lo estudiamos hoy, directamente está insertado en ese cilindro de Ciro. Aleluya. En el cual la arqueología, a pesar de todo, Dios la ha utilizado como para ver la referencia escritural y histórica. Oh, Dios mío, vamos a otra vía ahí positiva para que sigamos analizando y viendo sobre el primer grupo llamado Zorobabel, que fueron 42.000 judíos en el año 538 a.C. por el edicto de Ciro. Se dice que el segundo grupo, llamado bajo el mando de Esdras, exactamente, en el año 558 a.C., eso sale en Esdras capítulo 7, versículo 7. Y se dice que hubo un tercer grupo por Nehemías, que va a reconstruir los muros de Jerusalén por Artajerjes en el año 444 a.C. Se dice que ahí hubo un 400 años de silencio profético desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Es el silencio profético de los libros. Lo que se estudia en la teología directamente este periodo de silencio profético que compone del año 425, que el último profeta alzó la voz, que fue Malaquías, hasta llegar al nacimiento de Jesús. Así respectivamente se cumple este periodo. Bueno, ahí en ese periodo incluso están los macabeos, Macabeo 1, Macabeo 2, como hay algunos hermanos que les gusta ese nombre. ¿Ah? ¿Cuánto la alaban? Bueno, decíamos entonces, ahí veíamos las tres deportaciones bajo Zorobabel, bajo Nehemías y, acuérdeme, Esdras. Vamos de nuevo. Zorobabel, año 538, sale el primer grupo, año 458 al mando de Esdras y el tercer grupo en el año 444 al mando de Nehemías. Fueron llevados cautivos, qué interesante, en 3 etapas, pero también retornaron en 3 etapas. Qué interesante cómo la Trinidad, obrando, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cómo la Trinidad del Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo no habla. El Señor, para todos los que no creen en la Trinidad bíblica, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, sigamos viendo ahí en el año 520 a.C., hubieron profecías de Ageo y Zacarías. Ahí para que los hermanos cuando se metan a predicar y
Y a enseñar esto en la iglesia deben más o menos manejar esas fechas. Insertar, claro. Insertar ese tiempo en la Biblia cuando los hermanos prediquen sobre este tiempo. Y ahí, bueno, del año 538 al 525, lo que usted no hablaba, y vemos después, bueno, el nacimiento de Jesús. Así en es. todo ese periodo, incluso del 400 años de silencio profético. Yo tuve la oportunidad de leer la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica. Tuve la oportunidad de leer la Biblia católica y leí todos los libros deuterocanónicos, y ahí se habla mucho sobre la historia de los macabeos y de otros personajes que existieron en ese periodo de tiempo de los 400 años de silencio profético. Es muy interesante para que usted la lea, va a captar mucho y va a aprender mucho más de todo lo que hemos estado viendo y analizando sobre este tema. La verdad que yo lo volvería a leer porque es una historia que arroja mucha luz, incluso para entender un poco cuando ahí se cumple también el periodo cuando Daniel profetiza en el capítulo 11 de la profanación del templo por Antíoco Epífanes, y se cumplió literalmente en el año 165 aproximadamente antes de Cristo, y fue en ese periodo de tiempo de los macabeos, del periodo de los 400 años la historia silencio dice que profético. Antíoco Epífanes entró una estatua de Zeus, sí, y la profanó en el templo y se puso a hacer sacrificios de cerdo, algo que Dios consideraba inmundo, totalmente inmundo. Claro, entonces profanó de esa manera el templo en el que él es la misma tipología profética que va a ser el anticristo cuando el pueblo de Israel en el periodo de la tribulación, de la gran tribulación. Hay dos interpretaciones que manejan algunos escatólogos de que posiblemente el templo de la tribulación puede estar construido en el periodo de la tribulación o momento antes que la iglesia sea arrebatada al cielo. Y ahí se arroja más o menos cuando el anticristo va a profanar el segundo templo. Yo le invito a leer el libro, incluso está acá en nuestra librería, alá lo que él vive, para que los hermanos lo adquieran, que se llama El Templo de los Últimos Días, por Tomaise y por Carlos Pris. Es muy buena la documentación que ellos dan sobre este tema del templo de los últimos días, en la serie de profecías del periodo de la gran tribulación, muy para que usted también lo adquiera, porque está muy interesante para los hermanos que tienen que aprender sobre estos temas. Vamos, eso es, Dios mío, el Señor lo está usando. Parece que, a ver, hermano Juanito, usted... Estos son los periodos correspondientes a lo mismo que hablábamos en la línea de tiempo. Los israelitas regresaron en 3 etapas, lo mismo que mencionábamos hace unos instantes, 538 a.C. por Zorobabel, que fue el primer grupo. Esto se encuentra en el libro de Esdras del capítulo 1 al 6. En el 458 a.C. vuelve y retorna Esdras instruyendo la ley, la nueva reforma. Directamente él planteó nuevamente la reforma en Esdras capítulo 7 al capítulo 10. Y en el año 444 retorna Nehemías, que eso se encuentra en el libro de Nehemías capítulo del 1 al 13. Estos grupos que volvieron y retornaron a su tierra a reconstruir el templo y respectivamente los muros de la ciudad. Bueno, ahí vemos, estamos hablando en lengua, ahí vemos los 3 grupos que retornaron. Ahí vemos los 3 grupos que retornaron, para que los hermanos vean que hablamos lengua, incluso los estudios bíblicos. Aleluya. Aleluya. Eso es interesante. Sí, pues cómo vamos a hacer pura teología, como dicen los que están en contra del estudio de la palabra. Vemos ahí el regreso, entonces, vemos ahí el primero regreso, el segundo regreso y el tercer regreso. Bueno, ahí los hermanos en la pantalla del televisor tienen bastante... Esto refleja un poco, mi pastor, los mismos periodos de endenante que veíamos en la línea de tiempo, solo con un poquito más de información, por ejemplo, dar la cifra aquí aproximadamente de las personas que van retornando, pero solamente se enfoca directamente este periodo que nosotros veíamos en esta diapositiva a un poquito más de información acerca de los que retornaron directamente a las ciudades respectivas y las misiones que ellos conllevaban. Zorobabel fue a reedificar el templo,
Nehemías directamente, Esdras directamente fue el segundo reformador, el segundo Moisés que se le llama en el Antiguo Testamento, y Nehemías iba con una función clara y clave, que era de reconstruir solamente los muros de la ciudad. Oh, Dios mío, qué interesante. Bueno, con esto vamos a seguir entonces animando a los hermanos que lean mucho sobre la vida y la historia del pueblo de Israel, no solo lo que dice la Biblia. También traten de leer algunos materiales que incluso nosotros, usted se contacta con nuestro ministerio y nosotros podemos recomendarle algunos libros que le van a ayudar muchísimo a entender y a comprender mucho más la historia de la vida de Israel, no solo en el Antiguo Testamento, sino en la profecía bíblica. Bueno, este tema nosotros lo hemos preparado con la intención, aquí todo el equipo de trabajo que estamos trabajando acá en nuestra productora Adonai del Ministerio Evangelístico Pentecostés Adonai, llevando estos estudios bíblicos para mayor comprensión, para mayor lucidez a cuando los hermanos leen o estudian la vida de Esdras, la vida de Nehemías, ¿no es cierto? Y un pasaje que lo citan mucho los hermanos, o uno mismo lo ha predicado cuando dice el precioso pasaje, Dios despertó el espíritu de Zorobabel. Es increíble cómo el espíritu de Zorobabel tuvo que ser despertado por el toque de Dios, por la bendición de Dios. Y a lo mejor hay mucha gente aprendiendo de esta lección espiritual que está en su propio cautiverio, espiritualmente hablando. Vámonos a lecciones espirituales del creyente. Y a lo mejor usted está encadenado, usted está oprimido, usted está siendo atacado por tantas ovaciones, quizás por su núcleo social, quizás por su vida también espiritual, que ha decaído mucho. Quizás cuántos dioses se ha puesto en su corazón, a dioses paganos, y a lo mejor un día usted está sufriendo las consecuencias de su propia cautividad. O a lo mejor usted está cautivo en la drogadicción, en el alcohol, en el cigarrillo, en la heroína, o a lo mejor en la cocaína, o a lo mejor en la pasta base. Nuestros barrios, nuestras poblaciones y nuestros países latinoamericanos están llenos de este maldito tragedio de la droga que es la pasta base. ¿Cuántos jóvenes están siendo enganchados y están viviendo su propio cautiverio? Pero ahí el Señor está enviando pregoneros de la palabra, pregoneros de justicia, como Zorobabel, como Esdras, como Nehemías, que fueron reformadores. Nehemías es un verdadero reformador de la vida de Israel para ir a construir las murallas de Jerusalén. Que hasta el día de hoy los judíos, ¿sabe cuál era la oración del pueblo judío en el muro de los lamentos? Un día volveremos a Jerusalén. Aleluya. Volveremos a Jerusalén. Y ellos lloraban. Volveremos a Jerusalén. Bueno, en el año 1941, el 14 de mayo, Israel vuelve a Jerusalén y establece su independencia. Judía, esa nación, es visitada por algunos turistas extranjeros, cristianos, estudiosos de la Biblia. Viajan mucho a Israel. Que Dios toque a alguien, aleluya, para ir para allá. Entonces sería extraordinario, sería lindo, porque uno ama a este pueblo bendito, y el Espíritu Santo como va a tomar aquí a toda la productora. Aleluya. Y me va a mandarme a Israel a estudiar más en profundidad lo que nosotros estamos enseñando. Es una bendición, hermano Juanito, bueno, de tenerle acá también, de invitarlo a que juntos podamos desarrollar este tema. Nos ha acompañado en otras grabaciones. Usted puede contactarse, en los videos sale toda la dirección de nuestro ministerio, teléfonos, localidad, cómo usted puede adquirir estos videos conferencias, y cómprelo, adquiéralo, pero no para copiarlo y regalarlo, sino cómprelo, porque así también usted ayuda a que nuestro ministerio siga enseñando estos temas y que la palabra fluya y el nombre del Señor sea glorificado. Y también a través, cómprelo y regálelo. Esa es la intención, que los hermanos puedan adquirir cuando le dicen, love you, te amo, esposa mía, ellos puedan regalar estos videos, regalar estos temas que traerán mucha bendición a los jóvenes predicadores que están emergiendo en iglesia, ¿no es cierto? Jóvenes que están recién en el campo de la palabra, aprendiendo esta sola enseñanza que tienen que aprender, devorarse. Yo cuando me convertí a la que él vive, el primer camarógrafo que está ahí, el hermano Joelito, yo me devoraba todo esto, buscaba de aprender, de estudiar, de analizar, y leía la Biblia y la leía, y leía una Biblia de estudio y leía otra Biblia y un comentario y un diccionario. Oh, Dios mío, el Señor está hablando aquí para todos los que son malos para poder adquirir o aprender más de la palabra del Señor. Pero estamos todos en un desafío
desafío. Así es, Señor. En un desafío de poder seguir estudiando y analizando estos temas, ya que estos estudios son una verdadera bendición. Qué tremendo lo que hablaba usted hace poco de poder proyectarse en la evangelización. Tenemos una sociedad la cual ha perdido mucho el ámbito escritural. Así es. Y ha perdido mucho la juventud de hoy, de estos tiempos. Es una juventud que ya no está conociendo el nombre de Dios. Nos quedan una diapositiva, sí. El señor director nos está diciendo los cambios religiosos. ¿Ah? Directamente en este periodo de cautiverio, mi pastor, se efectuaron muchos cambios religiosos, en lo cual directamente podemos notar que el trato de Dios fue muy fuerte con este pueblo de Israel. Por ejemplo, uno de los cambios religiosos dice que la mayoría de los judíos quedaron para siempre libres de prácticas idólatras, ¿ya? En este periodo de cautiverio. Desarrollaron una fe más firme y más clara. Profetas Jeremías y Ezequiel fueron los promulgadores de esta proyección de profecía. Las sinagogas y centros de estudios y las escrituras fueron reemplazadas por el pueblo. ¿Se acuerda que usted nos enseñaba en un estudio de dónde surgía la sinagoga? Directamente del imperio babilónico. Los judíos apreciaron como nunca la palabra escrita por Dios. La religión judía desde entonces en adelante hace hincapié en lo personal. Tiene otra proyección de las diapositivas hacia adelante que ayudaron a estos cambios religiosos. Tremendo. Bueno, tendríamos la última diapositiva, esa ya la estuvimos desarrollando. Veíamos entonces los cambios sociales. Exactamente. Ya, los cambios sociales, por ejemplo, los judíos aceptaron el idioma arameo de Babilonia como el dialecto popular. Y recuerde usted que la Biblia tiene parte de algunos escritos en arameo. Incluso el libro de Mateo fue escrito todo en arameo y fue traducido después al griego koiné. Bueno, desde el cautiverio en adelante se llamaron solo judíos, pero los judíos son conocidos como hebreos, como israelitas, y ahí dice desde el cautiverio en adelante se llamaron solo judíos. Hasta el día de hoy se les conoce como judíos. Los amo a este lindo pueblo. Al volver de nuevo a Palestina, los judíos no buscaron alianzas con otras naciones. Lo que hicieron en un principio, mucha alianza, y no confiaron en su Dios. Tenían que aprender de este periodo. Se dice que dejaron de ser agricultores y ganaderos para convertirse en verdaderos comerciantes. Y recuerde usted que de ahí se formó el primer microchip, fue formado en Israel por judíos, y las grandes tecnologías hoy día son creadas por los judíos, y también como el gran comercio a nivel mundial son los mayores comerciantes y empresarios del mundo. Es increíble cómo dejaron de ser agricultores y ganaderos para convertirse en comerciantes, aunque en Israel hay desiertos que han sido florecidos y esas tierras son muy fructíferas, porque el Espíritu Santo también está bendiciendo esa tierra. Los judíos que regresaron del cautiverio fueron gobernadores por sacerdotes. Aleluya. Aleluya. Bueno, ahí entonces los hermanos tuvieron este lindo periodo y que estuvieron con nosotros compartiendo a través de esa vías positivas de enseñanza, como el Señor nos estuvo bendiciendo a través de este tema. Así que lindo tema que hemos podido grabar. Le damos gracias al Señor por toda la productora que hace posible que podamos nosotros grabar estos temas, estas enseñanzas, estos verdaderos estudios bíblicos, o también como les llaman, estos verdaderas conferencias, videoconferencias, y cómo van a llevar mucha bendición a muchos lugares. Qué interesante lo que se planteaba ahora último, la proyección de este pueblo que volvió a tener un trato especial con Dios en este periodo de cautividad, lo que conlleva a esta imagen tan linda que podemos ver reflejado el trato y el amor y la misericordia de Dios, que se extendió por siglos y por siglos, a pesar de que el pueblo era muchas veces idólatra y se iba en pos de dioses ajenos. Este trato especial en Babilonia le permitió a ellos tomar conciencia de quién era su Dios y proyectarnos también a nosotros como iglesia de Cristo, a no cometer
los errores que ellos un día cometieron. Bueno, hasta aquí ha sido el tema, el poderoso tema. Quiero ponerme de pies para decir gloria a Dios. Quiero ponerme de pies para decirles, hermanos, que usted también puede escribirnos en Pentecostés adonai@gmail.com. Usted puede mandarnos quizá una sugerencia que podamos estudiar o analizar o grabar otro video hacia la linda historia del pueblo de Israel. Bueno, escríbanos también. Cuando el Señor nos permita, nosotros también por inspiración grabamos estos temas y estamos llevando una cantidad de temas y de mensajes. Esperamos que el Espíritu Santo les pueda bendecir, los pueda fortalecer mucho más en la fe, a orar por este pueblo, ya que el rey David nos dijo orar por la paz de Jerusalén, y sean benditos todos los que te aman y los que oran por ti y por los muros de Jerusalén. Nosotros honramos, bendecimos, alabamos y glorificamos a Dios por este pueblo, porque de ahí viene el Salvador. Jesús fue judío y eres el Salvador del mundo, y a Él nosotros le esperamos. Él vino a salvar al pueblo de Israel, e Israel lo rechazó en el Nuevo Testamento, y Él constituyó a esta iglesia, a este pueblo, a nosotros los cristianos, a los evangélicos, que estamos compuestos en todo el mundo globo terráqueo. Hay millones y millones de hermanos en la fe que profesamos la fe en Cristo, a través del cristianismo, y como el Señor en otros países también, nuestros hermanos por creer en este mensaje, en esta palabra, son martirizados, son verdaderos héroes de la fe. Como hoy día nos llegan imágenes, nos llegan fotografías de varios países en Medio Oriente que son matados, son acribillados, son asesinados por profesar esta fe. Pero alentamos y bendecimos a todos los amigos y hermanos que tienen la oportunidad de disfrutar de estos temas, y estos temas puedan ser llevados a lugares que nosotros no nos imaginamos. Vamos a estar orando para estar terminando. Gracias, hermano Juan Sánchez, por que hemos podido compartir nuevamente en este tema de la palabra del Señor, y estamos dándoles gracias al Señor por haber estado una vez más con nosotros, y nosotros ya nos estamos despidiendo. Gracias por sintonizar su programa Palabra Viva y Eficaz. Oramos y bendecimos al Señor. Padre bueno, gracias te damos. Oh Dios mío, por poder haber compartido este tema, esta enseñanza de estos sermones históricos, Señor, de la vida del pueblo de Israel. Lleva vida, lleva salud, lleva salvación, lleva conocimiento ungido, poderoso y lleno del Espíritu Santo. Rompe toda maldición, sana a los enfermos, convierte al incrédulo, Padre mío, y derrama y desata vida y salvación a través de estos mensajes. En el nombre de Jesús, bendecimos a todos los que no han podido, Señor, sintonizar y ver a través de la pantalla de su televisor. En el nombre de Cristo, oh Dios mío, siento tu presencia, y yo sé que estás aquí fluyendo de una manera especial. En el nombre de Jesús, para tu gloria, ahora y siempre. Amén y amén. Bendiciones. Chao, que Dios le bendiga. Amén, Señor.